Hola, ¿cómo están? Buen día. Bueno, como habíamos comentado en la charla un tanto informal que brindé en el video anterior sobre nuestro seminario eh, sobre el odio en democracia, recordarán que hice un planteo allí más bien general en orden a mostrar, bueno, que el odio es un tipo de emoción. Algunos de los problemas conceptuales que circunvalan al odio es cómo poder delimitarlo respecto de otras emociones con relevancia moral y política, eh, como por ejemplo la ira, y además intenté explicar a grandes rasgos allí por qué el odio es un tema interesante para la filosofía política cuando nos preguntamos qué papel juega el odio en las democracias. Bueno, hoy quisiera detenerme, en este momento quisiera detener mi paso para plantear de una manera más bien general. eh, las minucias más analíticas las enfrentaremos en el aula virtual, mediante Skype y con la lectura que vamos a compartir de ciertos textos filosóficos. Hoy quiero detenerme en algunas distinciones sobre la emoción y la ira. Yo decía en el video anterior que parecen por momentos difícilmente diferenciables, ¿no es cierto? Al punto que uno podría preguntarse legítimamente por qué en habla castellana utilizamos dos palabras distintas para describir el mismo tipo de concepto. Y por extensión de referente empírico, de fenómeno, de expresión corporal. Eh, Odio e ira, en inglés, digamos, hate and anger. Pareciera que disponemos en varios idiomas de distinciones lingüísticas. Usamos palabras distintas para referirnos, la pregunta es conceptos distintos, y allí es donde resurge el problema conceptual que estoy planteando. No es fácil distinguir la ira del odio. Antes de demostrar por qué no es tan fácil, me gustaría hacer una especie de, por supuesto, brevísimo registro histórico, filosófico, de no solo de la ira o del odio, sino de las emociones en general. Ustedes saben que algunas personas creen que el tema de las emociones es una especie de moda filosófica de hoy y que, como se suele suponer, tiene toda la fugacidad en potencia de las modas. Es decir, es algo que prontamente olvidaremos y además asociada a la descripción de que esto es una moda, se encuentra la sensación de que es un tema más frívolo para llenar papers, generar seminarios filosóficos de discusión, justificar viajes, etcétera, etcétera. Me temo que ese tipo de apreciación es bastante frívola a su vez y bastante superficial, porque a poco que uno recorre historiográficamente la filosofía, historiográficamente, es decir, con unas reglas, con unos procedimientos de historizar filosóficamente, se encuentra, se encuentra con dos datos importantísimos. El primero, y más fundamental a lo que hace al seminario, Odio en Democracia, es que prácticamente no hay un filósofo importante en la historia de la filosofía que no haya dicho algo sobre las emociones, más aún que se hayan ocupado de manera bastante sistemática de las emociones, o de la manera en que su época y su herramental analítico les permitía ver. Eh, ¿Cuál es el punto cero? Es parte de una discusión historiográfica, pero en la tradición occidental, y solamente lo voy a decir ad exempla, nadie podría decir que a Aristóteles no le preocuparan las cuestiones sobre las emociones morales, etc. Es decir, basta leer retórica para ya encontrar una combinación bastante exquisita para la época de descripción fenoménica corpórea de las emociones, sus atributos mentales y una caracterización conceptual. Y esto incumbe directamente a la ira, donde diría que Aristóteles es uno de los primeros en dar una definición extraordinariamente potente de ira, una definición respecto de la cual, para parafrasear a otros filósofos, uno podría decir lo que hacemos ahora son notas a pie de página de Aristóteles. Pero la cosa no termina allí y sería una historiografía bastante ramplona
aquella que solamente se indique un punto cero que se agota en sí mismo llamado Aristóteles, si es que es el punto cero. Porque entre los filósofos también hay una especie de discusión un tanto narcisística a ver quién primero descubre quién fue el primero. No estoy interesado en ese tipo de debate ahora. Pero está claro que las emociones son una preocupación antigua. Pensemos en las escuelas helénicas, claramente en los estoicos, eh, además de que tenían preocupaciones de filosofía del lenguaje, de lógica, etc., tenían netas y muy visibles preocupaciones morales. De manera tal que cómo administrar las emociones, cómo administrar las pasiones para los estoicos era un problema central. Y no es casual que los estoicos griegos y posteriormente los estoicos romanos, por ejemplo, estoy pensando en Séneca, se hayan ocupado de la ira, se hayan ocupado del miedo, como dos emociones bastante complejas y perturbadoras en varios sentidos, y en el caso de Séneca también de la compasión. Y podríamos también seguir enumerando a importantes filósofos como Plutarco, en su bello trabajo Cómo servirse de los enemigos. Hay otro trabajo que debería leerse complementariamente del valor de la amistad. Eso también se traslada a Cicerón, ese tipo de preocupaciones, etc.